Bien. Mm, la reunión se está grabando. ¿Me salgo de la reunión? Ya está bien. Ahora sí. Ponga así. Bueno, ahí no decías, ponga así, ¿ah? No, no había así. Grabar, pues. A cancelar. Bien, gente. El tema de la inteligencia es bastante interesante porque acá primariamente se tiene que distinguir entre lo que es la inteligencia y lo que es el pensamiento. ¿Ya? Pregunto, ya que estamos casi 4 en soledad. Ya, a ver, bueno, no sé Tania, hola Tania. Tania, buenas tardes, ¿te encuentras? Buenas tardes, profesor. No te escuché nada, nadita, Tania, no sé si... Ah, ya, sí, sí, no te escuché porque estoy con el altavoz silenciado. Qué raro que se haya silenciado. Ya, ahora sí, Tania. Ahora sí. Profesor, ¿me escucha? Sí, ahora sí, Tania, perdón, está con silenciado el altavoz. Ya, ¿tienes alguna referencia entre lo que es el pensamiento y lo que es la inteligencia? Más o menos demarcar qué cosa es pensamiento y qué cosa puede ser inteligencia. Mm, O no tienes tal vez una noción más clara. bueno, aún no tengo esa noción bien clara, profesor. Excelente. Ya, está bien. Vanessa. Sí, profesor. Hola, Vanessa. ¿Tú más o menos distingues entre pensamiento e inteligencia o tampoco? A ver, me escribe creo por acá, Tania. Yo diría que inteligencia es una raíz del pensamiento. Ajá. Ya prende tu micro, pues, Nicole. Nicole. Sí, ¿se me escucha? Me has hecho asustar hoy. Ya, sí, se te escucha. Estaba distraído y de pronto la impresión, Nicole. A ver, Nicole, dime, me escribías por interno hasta que Vanessa, ¿no? Ahí tal vez organice parece que ha tenido problemas ahí con la computadora, pero te preguntaba, o preguntaba a todos, ¿no? ¿Qué era o cuál era la diferencia entre inteligencia y pensamiento? Yo le puse y lo primero que se me vino a la mente fue, sí hay diferencia, pero tampoco tengo la Claro, noción de cuál es la diferencia absoluta entre esos dos, pero lo primero que se me vino a la mente fue que la inteligencia, bueno, es una raíz del pensamiento, es algo superior, la inteligencia. sí. Ya, excelente. Ahora vas a saber la distinción, ¿ya? Doris. Hola Doris, muy buenas tardes. Sí, profesor, buenas tardes. Hola Doris, te consulto tú. Bueno, el día de hoy, Doris, como tú estás viendo ahí en la pantalla, vamos a hacer el tema de inteligencia. Y lo que te estaba consultando a las chicas acá era si tú sabías, ¿no? Y si no sabes, bueno, es también parte de, ¿no? Porque estás aprendiendo. ¿Sabes distinguir entre inteligencia y pensamiento? Mm, ¿O qué se te viene así como a Nicole, ¿no? A la mente cuando escuchas inteligencia? Porque, bueno, muchas veces utilizamos el término pensamiento y también inteligente, y a veces lo asociamos, ¿no? De que tener buen pensamiento es tener buena inteligencia. Inteligencia para mí sería, ¿cómo le digo?
o sea, un razonamiento, o sea, algo, un saber más, cuando sabes más, algo así. Y Inteligencia. pensamiento, Ya. el pensamiento es lo que pensamos, ya sea bueno o ya sea malo, o algo así, profesor. Ya. No, no está bien. Está bien, Doris. Eso es lo que tú sabes, pues. Ahora con esta clase vas a aprender a distinguir una cosa de otra. ¿Ya? Bien, comenzamos entonces. Este cuadrito que a continuación te estoy presentando es importante recordarlo, ¿ya? Oye, por cierto, ¿dónde está mi cuadrito? ¿Se ha desaparecido? Ya, no, no está acá, así que tengo que nuevamente sacarlo. Vamos a sacarlo de acá, ¿ya? Ya. A ver, ¿dónde estás hoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. Vamos a ver por acá. Ya, y sigan escribiendo las ideas que les venga a la mente, ¿ya? Ahí veo que hay algunos que están escribiendo y eso está bien. Chi, chi, chi. Ahí está, ya lo encontré. Ahora sí, eres mío. A ver, eres mío, eres mío. Vamos a copiarte y vamos a poner acá. Ya está. Ya. Ah, ya, sí están viendo, ¿no? Nicole, sí se ve la diapositiva, ¿no? Sí se ve. Ya, ya. Ya, se ve esa gráfica, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ahí está en el chat. Bien. Miren, nuevamente yo voy a repetirles esto que ya les he mencionado. Ningún proceso, ni la percepción, ni la memoria, ni el pensamiento, ni la imaginación podría darse si es que no hay sensación. La sensación, a través de tus sentidos, captas las cualidades de los objetos. Nuevamente te lo repito, captas cualidades, características. Tú no captas objeto manzana, porque la manzana es algo que ya tu percepción lo ha desarrollado. Una vez que tú tienes esta información dentro de ti, que es una representación del objeto que está fuera de ti a través de la percepción, recién se puede almacenar en la memoria. La memoria almacena, digita toda esa información. Entonces lo almacena, ¿ya? Por tiempo ilimitado. Puede ser minutos, puede ser horas, puede ser años, dependiendo si esa información lo puedes actualizar. Si, por ejemplo, en tu vida has visto una vez la manzana, puede ser que en el proceso no te recuerdes que es la manzana si es que no utilizaras esa información que está guardado pues en tu memoria. Entonces, de tu memoria, sale la cantidad, pues, de pensamientos que hay. O sea, una cosa es la representación mental como objeto de este objeto, porque recuerda que la percepción sin la sensación no se puede dar, o sea que constantemente la percepción está ligada a la sensación, constantemente se relaciona con los objetos de las cualidades que la sensación le va a dar. Entonces, pero el pensamiento trabaja con qué cosa? Con lo que ha guardado, con lo que ya está guardado acá.
pero no trabaja con el objeto como imagen, sino trabaja con el concepto, o sea que el pensamiento es abstracto. Ahí está, por ejemplo, el razonamiento. Todos los hombres son mortales. Juan es mortal. Conclusión, Juan es hombre. O Juan es hombre. Conclusión, Juan es mortal. Entonces, para poder hacer ese tipo de razonamiento se necesita del pensamiento. Aparte de eso, ¿por qué es importante la memoria? Porque la memoria almacena toda la información, o sea, todo el aprendizaje. Por eso que la memoria también está ligada a otro proceso que se llama aprendizaje, porque el aprendizaje es la adquisición de nuevos conocimientos. Recuerda que hemos hablado acerca de aprendizaje, prácticamente 3 semanas de aprendizaje. Entonces, claro, hay dos enfoques. Uno que te dice que el aprendizaje se da como una conducta, como un cambio de conducta, y el otro que te dice que el aprendizaje es cuando en los esquemas mentales que nosotros tenemos se va cambiando, ¿no? Se va cambiando nuestros esquemas, se va actualizando nuestros esquemas. Entonces, ahí es donde se da el aprendizaje. Entonces, incluso hay una teoría dentro del aprendizaje, dentro de la memoria, diré, hay un cajón propio de la memoria a corto plazo, que es la memoria del trabajo. La memoria del trabajo está asociada con el aprendizaje que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque le permite ciertamente trabajar con toda esa información que nosotros hemos ido acumulando. Entonces, en ese aspecto es importante hacer esta valoración de este cuadrito que me parece genial, ¿no? Nuevamente mencionarlo. Entonces, ahora, la inteligencia. ¿Qué tiene que ver en esto la inteligencia? La inteligencia, lo vamos a ver acá, ¿ya? La inteligencia es la capacidad humana para resolver problemas. Hasta ahí todo bien. ¿Cuáles son los factores que no están relacionados a la inteligencia? Está el factor biológico, que son los factores genéticos, hereditarios, que no son determinantes en la inteligencia del ser humano. Y también están los factores ambientales, que son las condiciones del medio. Yo les pregunto, ustedes que ahora están estudiando, ¿saben cuáles son las condiciones para que uno sea estudiante? O sea, para que a uno le guste estudiar, como se dice. ¿Sabes cuáles son esas condiciones? Muchos no lo saben. Piensan que estudiar, por ejemplo, es tirarse en la cama y abrir un libro y luego no despertar babeando encima del libro. Eso no son las condiciones adecuadas para el estudio. Las condiciones adecuadas para el estudio es un ambiente fresco, un ambiente iluminado, un ambiente que te proporcione una silla, una mesa. O sea, la mayoría de nosotros, por ejemplo, en estas condiciones del medio ambiente, no, pues, no son nuestros padres, cuando construyen una casa, solamente construyen qué cosa. Y esto se lo dejo pues como parte de, ¿no? Cuando tengas la posibilidad de construir tu propia casa, Nicole, ¿ya? Así como construyes un espacio para el baño, porque el baño lo utilizamos, así como construyes un espacio para la comida, ¿no? La cocina es infaltable la comida, así como construyes un espacio para dormir, ¿no? Y seguramente también para otras cosas, también debes de construir un espacio exclusivamente para estudiar. Los padres dicen, estudia. Incluso nuestra sociedad dice, ¿no? La educación va a cambiar, pero no, pues no hay condiciones adecuadas como para que cambie el estudiar. O sea, los factores que deben desarrollar el estudio es bastante importante. Entonces, una de las formas, evidentemente, de lo que es la inteligencia se adquiere a partir del estudio, ¿no? Entonces, esto es bastante importante. Las condiciones del medio ambiente son bastante importantes a la hora, pues, de desarrollar, ¿no? Lo que es el conocimiento, lo que es la inteligencia. Entonces, la parte biológica también, claro, una buena alimentación. Ya, por ejemplo, no sé si saben, pero las condiciones adecuadas como para poder tener hijos
es a partir pues de los 25, porque físicamente estás alcanzando una madurez óptima, ¿no? Hasta los 38 años aproximadamente, porque de ahí físicamente decaes. Personas que tienen pasado los 40 años, por eso es que tienen a veces hijos que les sale con algún síndrome, ¿no? En particular. Y en el caso de mujeres que han tenido antes, o sea, 18, 17 años, físicamente no están capacitadas como para poder desarrollar, llevar, pues, ¿no? Un vientre. Pero se les esfuerza, ¿no? Entonces, ese aspecto también es importante, ¿eh? Claro que no es determinante, ¿no? Lo determinante acá va a ser el ambiente, pues, el ambiente, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la clasificación? La clasificación de la inteligencia se va a dar de dos maneras. Por un lado, la concreta, por el otro lado, la abstracta, ¿no? La concreta tiene que ver con acciones mecánicas, la abstracta tiene que ver con el juicio, con el razonamiento, etc. Entonces, mira, empezando acá nada más, ¿ya? Empezando acá nada más, acá se distingue todo. Hay una inteligencia concreta y hay una inteligencia abstracta. ¿Qué quiere decir eso, Nicole? Que el pensamiento es una parte de la inteligencia. El pensamiento trabaja con información abstracta, pues. Realiza conceptos, realiza juicios, realiza razonamientos. En cambio, hay otro tipo de inteligencia que es concreta. O sea, la concreta es la que nosotros pues manipulamos. Tú puedes manipular muchas cosas sin la necesidad de pensar, ¿ya? Por ejemplo, atarte el pasador, ¿no? No sé, machucar un botón, prender la computadora, o sea, son acciones de carácter pues concreta, que no necesitan, ¿qué cosa? No necesitan una capacidad abstracta de desarrollo en ti, ¿no? Entonces, básicamente esa es se puede decir la distinción, ¿no? Entonces, la inteligencia dice, no hay un criterio unificado sobre aquello que llamamos inteligencia. Puede involucrar desde la capacidad de entender el mundo, pensar racionalmente, hasta la habilidad para usar de forma eficaz los recursos para enfrentar retos o problemas y responder adaptativamente frente a ellos, ¿no? La inteligencia involucra un conjunto de destrezas, que van más allá de las cognitivas. Claro, o sea, van más allá de las cognitivas, o sea, no solamente son cognitivas. Por ejemplo, Messi, que es un jugador que seguramente ustedes por el medio, entonces no les gusta el fútbol, pero bueno, pues lo conocen porque hay mucha influencia de este jugador en los medios, ¿no? De comunicación. Messi es un tipo que juega bien a la pelota, ¿cierto? Entonces, pero para jugar a la pelota tiene que tener destreza, pues. Más que inteligencia cognitiva, ¿no? Tiene que tener una destreza. Entonces, esa destreza no es algo pues que solamente lo aprendes y ya, sino que él tiene esa destreza o habilidad como para poder desarrollarse dentro de este aspecto, ¿no? Dentro de lo que corresponde a la parte eh, de del desarrollo físico, ¿no? Fisiológico que tiene el sujeto. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, en realidad ha ido cambiando esta noción que se tenía acerca de inteligencia, porque para algunos la inteligencia se mide cognitivamente, pero para otros la inteligencia no se puede medir cognitivamente. ¿Se mide de qué forma? Se mide de forma, o incluso no tiene una medición adecuada, ¿no? En ese aspecto también es importante hacer esta valoración. Por ejemplo, si tú hablas acerca de la inteligencia que plantea Daniel Goleman, ese tipo de inteligencia no se puede medir. Entonces, tú sabes que en el tema de inteligencia incluso hay test, hay cuadros de medición de la inteligencia, pero en el caso de este, de, de lo que corresponde, ¿no? A la inteligencia en función de Daniel Goleman, de Gardner, ¿no? No podríamos decir pues que hay una medición. Por ejemplo, ¿qué es lo que te plantea Daniel Goleman con respecto a la inteligencia emocional? Él plantea de que aquel que es inteligente no es aquel que es bueno en matemáticas, no es aquel que es bueno en letras, no es aquel que es bueno chanconzazo, pues no sé, en alguna materia de álgebra o de química, ¿no? Entonces, no porque tu profesor Roy, que te enseñaba pues, química,
sea un sujeto lúcido en química, ya sea que sea inteligente, o yo mismo, ¿no? O sea, no porque te enseño psicología quiere decir porque soy guau, ¿no? Sino que para Daniel Goleman la inteligencia se mide sobre todo en la capacidad emocional de qué cosa, de poder ¿no? dirigir tu conducta hacia una realización, ¿no? A tener empatía, habilidades sociales. ¿De qué vale que eres buenazo en matemática, pero al final matas a alguien y terminas preso? No tiene sentido, ¿no? Entonces, para Daniel Goleman, la inteligencia es una capacidad incluso emocional de control, en todo caso, de tus emociones. Una capacidad de control de tus emociones. En ese aspecto es importante señalar eso, ¿ya? Entonces, acá justamente se sustenta la relación entre pensamiento e inteligencia. Escucha bien, ¿eh? La inteligencia implica un concepto más amplio, o sea, engloba al pensamiento, ¿verdad? Es más amplio que el pensamiento, ya que este último, o sea, el pensamiento es solo una parte de aquella, o sea, es una parte de la inteligencia. Así se habla de inteligencia práctica o inteligencia psicomotriz para explicar que la inteligencia racional o pensamiento es solo una forma de manifestar la capacidad intelectual de una persona. ¿Ya? Hasta ahí, ¿me estoy dejando entender? ¿Tienes alguna duda al respecto? ¿Está claro esa diferencia y relación, en todo caso, diferencia y relación entre inteligencia y pensamiento? ¿Ya? ¿Puede explicar? Ya. Entonces, Nicole, es sencillo. Bueno, ahorita, ya, con unos ejemplos, me dices, no que lo explique en un cuadro, ¿no? Yo pensé que me estabas pidiendo que haga un cuadro comparativo. Ya, sencillo, pues. Por ejemplo, para poder realizar alguna fórmula matemática, para desarrollar alguna fórmula matemática, ¿qué necesito? ¿Inteligencia abstracta o inteligencia práctica? Necesito inteligencia abstracta, o sea, necesito de mi pensamiento. ¿Ya? Para poder manipular un carro, ¿necesito de mi pensamiento? No necesariamente. Para poder atarme el pasador, ¿necesito de mi pensamiento? No necesariamente. O sea, básicamente es una inteligencia concreta, ¿no? En otras palabras, cuando hablamos acerca de pensamiento, es una parte de toda la inteligencia. ¿Qué se dedica estrictamente a qué cosa, Nicole? Acá, pues. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? A desarrollar conceptos, juicios y razonamientos. Ese es el trabajo del pensamiento. Trabaja con conceptos, juicios y razonamientos. Por eso es abstracta. Pero la inteligencia no solo es abstracta, también es concreta. ¿Ya? Eso es lo que debes de saber distinguir. No sé si se te queda mucho más claro, Nicole, y si no es así, sigue preguntando las dudas que tengas. Claro, pues, totalmente. O sea, el pensamiento sería bueno que eso lo compartas. O sea, lo que tú estás escribiendo me parece bastante lúcido y lo compartas de forma general, para que los demás también puedan, claro, para que también los demás puedan de alguna manera darse cuenta, ¿no? Estamos en una educación sociocultural, así como el planteamiento de Lev Vygotsky, ¿no? Que menciona de que la educación es pues social, ¿no? Entonces, con esas preguntas ayudamos también a los amigos, a los compañeros, ¿ya? O sea, que el pensamiento se inclina a lo cognitivo, sí, mientras que la inteligencia a lo cognitivo, pero además a lo operativo y concreto, sí, totalmente. Ya si es posible, pégalo eso porque has resumido de forma genial esta diferencia, ¿no? Que hay entre pensamiento, diferencia y relación que hay entre pensamiento e inteligencia. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Entonces, continuamos.
Continuamos. Ya, espérenme ni 5 minutos, 1 minuto. Ya, ahora sí. Hoy está haciendo frío, gente, ¿no? No sé dónde se encuentran, pero aquí sentí un frío hasta los huesos. Ya, continuamos. Nicole, ¿no has grabado eso, no? Sí, has grabado, Nicole. Continuamos. Ya, conceptos básicos. ¿Qué son las aptitudes, qué son las capacidades y qué cosas son las habilidades? Es importante también hacer esta distinción, ¿ya? Cuando hablamos acerca de actitudes, son condiciones biológicas. O sea, diferencialo de esta manera, ¿ya? Aptitud viene de apto. Apto. Y apto no solamente es físicamente y no solamente... bueno, se da más físicamente, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona que ha nacido con discapacidades físicas como sin piernas, pues, ¿no? ¿no? Estaré apto para asumir, jugar, ¿no? Un partido de fútbol. No, pues, o sea, no estoy apto. Entonces, son condiciones biológicas que nos otorgan la potencialidad para desarrollar destrezas. Puede ser la resistencia física, la lateralización hemisférica, el fenotipo, etcétera, ¿no? Esas son aptitudes biológicas que nosotros tenemos. En cambio, las capacidades son condiciones que se desarrollan a partir de la experiencia. O sea, si eres capaz o no eres capaz de poder desarrollar algo, ¿no? O sea, las capacidades se puede decir, sobre todo, es producto de la experiencia e implica el tener la potestad de hacer algo, ¿no? Contar con la capacidad, por ejemplo, para resolver problemas numéricos. Entonces, ese aspecto de las capacidades, sobre todo, son psicológicas, o sea, cómo tú enfrentas esa situación, ¿no? ¿Tienes esa capacidad o no tienes? En cambio, las habilidades es una condición de destreza. O sea, la habilidad es una destreza, ¿no? Es decir, la capacidad para desarrollar una actividad de forma destacada. No todos tienen esas habilidades, que son las destrezas. Producto de la constante práctica y entrenamiento, destacar en concursos de matemáticas obteniendo puestos meritorios, por ejemplo. En algunos casos, por ejemplo, hay gente que se dedica al baile. No sé si alguna vez ustedes habrán tenido, ¿no?, esa oportunidad de querer bailar algo, pero ¿qué ha pasado? Bueno, eres una persona que sí, pues aprende rápidamente el baile, ¿no? Pero no tienes esa habilidad como algunos tienen, ¿no? Incluso a veces dices, pues mira cómo baila, ¿no? Esa desgraciada, dices, ¿no? Cómo quisiera bailar como ella, mira, bonito baila, ¿no? Entonces hay algunos que tienen esa habilidad. Bueno, yo he intentado, gente, yo he intentado. Todavía no he tirado la toalla, pero he intentado, pero no, pues no me da bien que digamos, ¿no? En el baile. Pero hay otros que no, hay otros que tienen esa habilidad, esa destreza de poder eh, destacar en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, bueno, quien habla le gusta el fútbol, juega el fútbol, pero no destaca pues como otros jugadores que seguramente destacan con mayor habilidad y destreza con el balón, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la habilidad, ¿no? Las capacidades y las aptitudes, ¿no? Son conceptos básicos de la inteligencia. Datos sobre la medida de la inteligencia. En 1905 se presenta en Francia lo que podría ser la primera prueba de la inteligencia aplicado a niños de escolaridad primaria. La prueba fue diseñada por no psicólogo Alfred Binet y Theodore Simon, que fue su estudiante, su discípulo. Pero ¿sabes cuál es el detalle? Es que Alfred Binet no es que lo haya inventado porque, bueno, se le ocurrió. En realidad, el Estado francés le pide a Alfred Binet desarrollar,
una prueba que mida las capacidades de sus niños para luego desarrollar. Es como si acá en el Perú, bueno, no sé, pues el presidente, ¿no? O quien esté en el cargo, le dé, pues, ¿no? La potestad a un psicólogo peruano para que desarrolle, pues, un test de medición, ¿no? Claro, la diferencia es que hasta ese entonces no había un test que mida la inteligencia, ¿no? De los niños, luego lo clasifique, ¿no? Para luego desarrollar mejor sus capacidades y sus habilidades. Pero en este caso, Alfred Binet se encarga de hacer eso y esa es la primera prueba, llamada pues prueba, ¿no? De Alfred Binet y Theodore Simon. Pero en 1916, o sea, 10 años después, ¿no? Desde esa fecha, ¿no? Se han diseñado diversas pruebas de inteligencia como la de David Wechsler, de John Raven, entre otros. En 1916 la prueba de Binet fue revisada ¿por quién? Por Lewis Terman, ¿no? O sea, fue actualizada, se puede decir, por Lewis Terman y fue denominada escala de inteligencia Stanford-Binet. Entonces, eso como dato, ¿no? Como dato que te puede venir también en el examen, ¿ya? Entonces, el cociente intelectual o el coeficiente intelectual también se le denomina de esa forma, ¿ya? William Ester y William Terman crearon, ¿no? Una fórmula en la que se dividían el puntaje obtenido en el rendimiento de la prueba, o sea, el rendimiento de la prueba era para saber la edad mental. O sea, una cosa es hablar de la edad mental, otra cosa es hablar de la edad cronológica. Entonces, para poder hallar la edad mental, justamente este señor Alfred Binet pues había desarrollado esa prueba, ¿no? Para saber cuánto de edad mental tiene. Porque tú puedes tener cronológicamente desde que has nacido 14, 15 años, pero pensar como un sujeto, no sé, pues ponte de 10 años, ¿no? De 10 años, de 12 años. Y así, ¿no? Entonces, no es lo mismo edad mental que edad cronológica, ¿no? Muchas veces incluso hay sujetos que tienen más edad mental que edad cronológica, ¿no? Entonces, el cociente intelectual o el coeficiente intelectual se promedia, ¿no? Poniendo arriba la edad mental en meses, si está en años, un año, lo transformas a meses, o la edad cronológica, si está igual en años, lo transformas pues en meses, ¿no? Entonces, en ambos casos, ¿ya? Entonces, esa situación se va a desarrollar de esa manera, ¿ya? Entonces, la edad mental, ya sobre la edad cronológica, todo en meses, pero multiplicado por 100. Eso es lo que vamos a tener, ¿ya? Entonces, si la edad mental o cronológica se expresan en años, primero se debe convertir en meses antes de operar. Esto se hace al multiplicar los años por 12, porque un año tiene 12 meses. Según las categorías intelectuales, David Wechsler, que es otro investigador, clasifica, o sea, hace una tablita de clasificación donde tú vas a encontrar estos coeficientes, ¿no? Coeficientes o cocientes, por ejemplo, de 70 a menos, muy deficiente. O comenzamos de arriba, ¿ya? De 130 para arriba, muy superior. De 121 a 130, superior. De 111 a 120, normal alto o normal brillante también vas a encontrar. 90 a 110, ese es el normal. En algunos libros vas a encontrar normal promedio, ¿ya? De 80 a 89, ese es el normal bajo, ¿ya? Normal bajo. Y de 70 a 79 vas a encontrar como deficiente o también fronterizo. Lo encuentras así, fronterizo, deficiente, ¿no? Y de 70 menos lo encuentras como muy deficiente. Esa es la clasificación que presenta David Wechsler. Hay otro cuadrito de Lewis Terman, donde presentan, bueno, cambia acá, ¿no? Lewis Terman dice muy superior es de 140 más. Ya básicamente eso y creo que acá, ¿no? Y todavía hace
una definición pues acerca de deficiente, retrasado mental, ¿no? Moderado, leve, grave todavía, ¿no? Hasta de 25 a 0 creo que es el grave. De esa manera. ¿Ya? Entonces, miren este ejemplo. Dice, cuando Ruth tenía 16 años, fue evaluada por un psicólogo para determinar cuánto era su cociente intelectual. Y el psicólogo le indicó que su edad mental era de 224. ¿Cuánto obtuvo como cociente intelectual? ¿Cuánto obtuvo? Entonces, facilito, pues, facilito. Lo que tienes que hacer es lo siguiente, ¿no? Edad mental, ¿cuánto te dice? Ruth, ¿ya? Bueno, ahí se ha movido la T, ¿no? No dice Ruth, pero bueno. Se entiende que Ruth tenía 16 años. Entonces, si es 16 años, es la edad cronológica, 16 años. Exacto te da, ¿no? 16 años. Si hubiese sido 16 años y 6 meses, bueno, acá abajo hubieses puesto pues 16 por 12 más 6, ¿no? Pero no, 16 exacto. Fue evaluada por un psicólogo para determinar cuánto era su cociente intelectual y el psicólogo le indicó que su edad mental era 224, o sea, eso es su edad mental. Entonces, gracias a eso se va a poder hallar su CI. Entonces, 224, que es su edad mental, dividido, ¿cuánto sería 16 por 12? 192. 224, edad mental que va arriba, más la división de 192, te va a dar 1.17, claro, 1.17, pues para que te dé ¿cuánto? Multiplicas por 100 y te va a dar un cociente de 117, ¿no? Por lo tanto, el rendimiento de Ruth ubica su inteligencia en la categoría de normal brillante. ¿Por qué, profesor? Porque acá está tu cuadro. 117, ¿dónde está? Entre 111 y 120. ¿Qué te va a dar? 117. 117, pues, ¿no? Está entre este intervalo. Entonces, es normal alto o normal brillante, también se le conoce. ¿Ya? Hasta ahí, ¿cómo estamos? Hasta ahí, ¿cómo estamos? A ver, ¿se entiende? ¿Se entiende? A ver, respondan ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Puede repetir, profesor, por favor? Ya, ¿quién me habló? ¿Quién me habló, por favor? Para poder de alguna manera responderle directamente. ¿Tania? Tania, ¿me escuchas, no? Sí, profesor, dice Tania. Ya, más o menos, ¿dónde te has perdido, Tania? Sí, siendo sincero. Edad cronológica, profesor. Ya, ¿qué cosa es lo que no entiendes de la edad cronológica? Lo que quiero es que me explique un poco más, profesor. Ya, pero ¿qué es lo que no entiendes de lo que es la edad cronológica? Pues, o sea, tú me dices de edad cronológica, pero ¿qué es lo que no entiendes? O sea, ¿de dónde sale? ¿Cómo tú hallas? ¿Algo así? Exacto, profesor. Ya, ¿cuántos años tienes, Tania? Yo 17. 17. Ya, ¿esa es tu edad cronológica? Ya, tal vez en el examen te pongan no 17 exacto, ¿no? Te ponen 17 y 5 meses. Entonces, 17 años, si te dan, ¿qué cosa es lo que dice acá la teoría, Tania? La teoría te dice que si te dan en años, acá está, pues, ¿no? La fórmula te dice que si te dan en años, tienes que pasarlo a meses. Entonces, 17, cada año, ¿cuántos meses tiene? Tiene 12 meses, pues. Entonces, 17 por 12, esa es la edad cronológica que tienes. Entonces, tal vez me preguntas, profe, ¿y cómo hallo mi edad mental? Entonces, tu edad mental tienes que hallarlo a través de estos instrumentos que han investigado, ¿no? Este señor Alfred Wiener, ¿no? Esta prueba está... Ahora existen más pruebas, incluso puedes entrar a internet, Tania,
y en internet pones, ¿no? Hallar mi edad mental. Entonces te van a lanzar una prueba y tú tienes que resolver, ¿no? Como una prueba, como un examen y al final te va a arrojar un resultado, ¿no? Aunque, como te digo, eso va a ser relativo, ¿no? Pero así se halla lo que es la edad mental. Entonces, si te dan en años, lo tienes que pasar a meses, ¿no? Lo divides y lo multiplicas por 100 y ahí te va a dar tu cociente intelectual. No sé si ahora te quedó claro. Sí, profesor, sí me quedó claro. Lo que pasa es que antes había salido un rato y no había entendido las clases. Ya pues, Tania, ya pues, tienes que dejar al esposo tranquilo, deja que esté allí conversando con la vecina, porque estás ahí pendiente de él. No, profesor, dice, no, yo no tengo tiempo para eso, dice Tania, no tengo tiempo para eso. Muy bien, Tania. Ya. Esa Tania. Ok, Tania. Bueno, espero que se haya entendido, ¿ya? Vamos por acá. Bien, ahora desarrollamos las teorías, porque nos va a ganar el tiempo, ya nos va a ganar el tiempo, ojalá que no. Teoría bifactorial. Esta teoría bifactorial fue una de las primeras teorías, por eso se llama teorías clásicas, o sea, son teorías antiguas, pero gracias a estas teorías se fueron desarrollando otras teorías. La teoría bifactorial de Charles Spearman plantea que la inteligencia presenta dos factores. O sea, por eso se llamaba teoría bifactorial, pues. O sea, porque había inteligencia general y había inteligencia específica. Posteriormente ya añade lo que es el factor W, que es de la voluntad, ¿ya? Inicialmente él habla de dos factores, general y específico. Factor G, factor S. Entonces va a decir, hay una inteligencia general, que es la base en donde se va a desarrollar la inteligencia específica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro profesor? En el caso de la inteligencia general, son innatas. Para empezar, nacemos con este tipo de inteligencia y se desarrollan, ojo, hasta los 10 años. Es la fuente de la que emanan las otras capacidades más específicas. O sea que sobre la base de la inteligencia general se va a desarrollar las específicas. Las personas que son hábiles en una tarea suelen serlo en muchas otras áreas. La inteligencia específica, que es el factor S, son las diversas capacidades desarrolladas en las que se puede expresar la inteligencia general. Puede ser variables en las personas, incluso entre una etapa y otra dentro de la misma persona. Se desarrolla después de la inteligencia general. El aprendizaje interviene en ellas, o sea que esto es aprendido. ¿Te das cuenta? Entonces, la inteligencia general es la base sobre la que se va a desarrollar habilidades específicas en el sujeto. Por ejemplo, todos tenemos la inteligencia de sumar, pero hay algunos que tienen una capacidad única para poder sumar, para hacer operaciones. Todos tenemos la capacidad de cocinar, pero hay algunos que tienen una habilidad mucho más, ¿no?, destacada en ese aspecto. Todos memorizamos muchas cosas, pero hay algunos que tienen una capacidad memorística muy interesante, ¿no? Entonces, en ese aspecto se habla acerca de inteligencia, pues, general o el factor G, ¿verdad? Entonces, se puede decir que el factor G hace referencia a la parte, pues, más, a la parte biológica innata del ser humano, ¿no? Es como si tuviéramos el combustible que nos permite desarrollar muchas habilidades, ¿no? Entonces, eso es la relación. Entonces, sobre la base del factor G se desarrolla el factor específico que está ligada a las habilidades que tiene un sujeto, ¿ya? Entonces, el factor de la voluntad después, posteriormente, ya lo desarrolla, ¿no? Variable en cada persona y puede explicar por qué algunas personas son más destacadas que otras en distintas áreas, ¿no? Porque la voluntad no es importante, no todos tienen la voluntad, por ejemplo, de estudiar. Hay algunos que tienen la voluntad, hay otros que no lo tienen. Hay algunos que van a destacar en un área por la voluntad y el empeño que ponen. Bueno, hay algunos que teniendo incluso destreza, no tienen la voluntad de hacer. O sea, por ejemplo, hay gente que tiene todo el apoyo,
todo el apoyo de papá, mamá, como para poder postular a una universidad, le pagan una buena academia, pero tienen la voluntad de hacerlo, no, pues son unos parásitos prácticamente en casa, ¿no? Por eso, ¿puede explicar un poco más de la segunda inteligencia? En el caso de la segunda inteligencia, Nicole, que es la específica, son habilidades. O sea, por ejemplo, muchos sabemos, varones, ¿no? Jugar el fútbol, pero no todos juegan como Messi, pues. O sea, eso es lo específico. Por ejemplo, muchos sabemos, pues, dibujar, pero no dibujamos como dibujan, ¿no? Estos que tienen habilidad para la arquitectura, por ejemplo, ¿no? O sea, para las artes plásticas, por ejemplo. Ellos desarrollan esas inteligencias específicas. Nosotros también, de hecho, que tenemos una inteligencia específica, ¿no? O sea, por ejemplo, no todos, no todos los docentes realmente deberían asumir la docencia. O sea, así de sencillo. No todos tienen esa habilidad para poder, ¿no? Tal vez enseñar, ¿no? Hay otros que les cuesta enseñar, pero que pues el trabajo es trabajo, pues, ¿no? Pero realmente si habláramos acerca de lo que es la inteligencia específica, tendríamos que ciertamente seleccionar a aquellos que tienen esa capacidad de poder llegar, ¿no? Hábilmente a los estudiantes, ¿no? Pero esa es la inteligencia específica, ¿no? La inteligencia específica es la habilidad que cada uno muestra a la hora, pues, del desempeño en algún área determinada, ¿no? No sé si ahí se me ha entendido, Nicole. Muy bien, muy bien. Entonces, sobre la investigación que hace Spearman, ¿ya, chicos? Cuando hace la investigación Spearman, viene Lois Thurston. Esta teoría se llama la teoría multifactorial de Thurston. ¿Qué cosa argumenta él? Argumentaba que la inteligencia comprende 7 habilidades mentales distintas. Creía que esas habilidades eran relativamente independientes entre sí. Eso es lo que dice Thurston, ¿eh? O sea que para Thurston no es que, no es que estos factores se relacionan o una depende de la otra, no. ¿Ya? Él habla de 7 habilidades mentales y que son distintas, ¿no? Y que dependían relativamente entre sí. O sea que en otras palabras, todos tenemos, Nicole, una sola inteligencia, pero cada uno de nosotros destaca en uno de estos factores. Entonces, que destaques en tener fluidez verbal, eso no significa que vas a tener capacidad o comprensión verbal, por ejemplo. No se relaciona como en el caso del factor específico con el factor general. Entonces, el factor, por ejemplo, de la fluidez verbal, factor F, que es la capacidad de pensar rápido en palabras. Hay gente que tiene una capacidad para poder hablar cuantas palabras pueda, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo tomar un test ahorita acá a los 5 y preguntarles, por ejemplo, que me mencionen 5 palabras, que me mencionen palabras en 30 segundos, ¿no? Con una letra específica, por ejemplo, yo les puedo decir con la S. Entonces, ustedes pueden decir, pues, no sé, ¿no? Sotana, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hay algunos que tienen una fluidez fuerte, ¿no? En este aspecto, ¿ya? Comprensión verbal, entender y usar con eficacia signos verbales, ¿no? Comprender verbalmente, ¿no? Comprender el significado de las palabras, todo eso corresponde a lo que es la comprensión verbal. La capacidad espacial tiene que ver con esa capacidad que uno tiene de captar. ¿Qué cosa vas a captar? Vas a captar objetos en el espacio, ¿no? En diferentes dimensiones. Por ejemplo, esto es propio de los arquitectos, de los ingenieros civiles, ¿no? Que tienen esa capacidad de poder captar, ¿no? La velocidad perceptual es identificar y discriminar detalles rápidos y con exactitud, ¿no? Hay personas que tienen esa capacidad y velocidad perceptual, ¿no? No voy a decir las mujeres, pero igual lo voy a decir, ¿no? Por ejemplo, cuando tú
¿no? El varón sale de la casa y regresa con una manchita en la camisa. La mujer se da cuenta, tiene una velocidad. Claro que no son todas, ¿no? No son todas. Pero hay algunos que tienen esa velocidad perceptual de identificar y discriminar detalles de forma rápida y con exactitud, ¿no? El razonamiento, que es el factor R, capacidad de extraer. ¿Qué cosa vas a extraer? Conclusiones, pues a partir de algunos datos y valerse de la experiencia para resolver problemas, ¿no? O sea, el razonamiento, recuerda que es, ¿no?, estructura de premisas y conclusiones. Y la aptitud numérica, que es la capacidad para resolver operaciones numéricas, ¿no? La memoria, que es la capacidad de retener información y luego reproducirla, ¿no? Entonces, son 7 factores independientes entre sí. El sexto sentido de las mujeres, dice Nicole. Por cierto, hoy día estoy rodeado de puro mujeres. ¿Qué habrá pasado con los varones? Ese sexto sentido es el que te va a traer problemas, Nicole, en una relación, ¿no? De experiencia, profesor, bueno, me lo han contado. Vamos, entonces, ¿qué factor es necesario en las siguientes actividades? Por ejemplo, diseño de maqueta arquitectónica. ¿Qué factor sería? ¿Cuál de los factores sería? Sería pues el espacial, ¿no? La capacidad espacial. Discurso muy hábil de un orador. Sería pues la fluidez o la comprensión verbal. Es la fluidez verbal, pues, ¿no? Narrar un encuentro deportivo, también fluidez verbal, ¿no? No todos tienen esa capacidad de narrar, por ejemplo, un partido de fútbol. Hay algunos que intentan, pero a uno le da más sueño, ¿ya? Pero bueno, hoy justo juega también la selección, ¿no? No sé si es la selección del Perú o es la selección de la señora Keiko, ¿no? Imagínate cómo se pueden vender de esa manera, ¿no? Pero bueno, hoy ganamos. ¿Ese es tu sexto sentido, Nicole? Sí, dice. Ya, Tetris. ¿Qué cosa sería Tetris? A ver, jugar en los niveles avanzados de Tetris. ¿Qué sería? ¿Fluidez verbal? Capaz de marcarme fluidez verbal. No, pues para jugar, no, de niveles avanzados de Tetris tienes que tener una habilidad espacial porque tienes que saber colocar dónde exactamente. Claro, ¿no? Juegos Tetris, buenazo. Juegos de pares, ¿qué sería eso? Juegos de pares. Oye, qué bacán, ¿no? Los juegos de pares. Puede ser, ¿no? Como para relajarnos, en algún momento podamos jugar juegos de pares, ¿no? Eso es memoria, pues, ¿recuerdas o no? Abres uno y luego tienes que adivinar el otro dónde es, ¿no? Claro, buenazo, buenazo en tema de memoria, ¿no? ¿Ya? Resolver problemas matemáticos, la habilidad numérica, ¿no? Actividades lúdicas, reflexivas, es el razonamiento, ¿no? Reflexivo, ¿ya? Muy bien, continuamos. La teoría de Raymond Cattell. La teoría de Raymond Cattell es aquella teoría que plantea 2 tipos de inteligencia, ¿ya? Gran influencia de Charles Spearman, de la teoría de Charles Spearman, ¿no? Pero él habla de 2 tipos de inteligencia, una que es también heredada, que es la inteligencia fluida, y la otra es la inteligencia cristalizada. ¿Cuál es la diferencia? Inteligencia fluida y no son dependientes, o sea, no es que la inteligencia cristalizada dependa de la fluida o la fluida dependa de la cristalizada, no es así. La inteligencia cristalizada se da debido a la educación. La educación es determinante en su desarrollo. En cambio, la inteligencia fluida se expresa en actividades no verbales y la percepción de relaciones frente a tareas nuevas, en la que la educación no influye de modo determinante. O sea, sí hay una relación, pero no influye de forma determinante, ¿no? Y tiene una base en la eficacia neuronal. Esa es la inteligencia fluida. O sea, la inteligencia fluida se da al margen del aprendizaje escolar. La inteligencia cristalizada es aquella que se desarrolla, se expresa en actividades verbales, incluidas habilidades como el razonamiento y habilidades verbales y numéricas. Esa es la inteligencia cristalizada. Este término cristalizada siempre se relaciona con lo que es en la experiencia, ¿ya? Puede retroceder a donde están las 7 habilidades para tomar una captura de esa. Ay, ya lo retorno, ¿ya?
Ya van a tomar una captura, dicen muchachos. Ya, tomen una captura. Ya está, ya, ok. Continuamos. Continuamos porque a las 6 me voy a otro lado. Trabajar y trabajar. Sin descansar, esa es mi canción. Dale. Entonces, ahí tienes dos tipos de inteligencia. No olvides, Raymond Cattell habla de dos tipos de inteligencia. Fluida, que es innata, se da al margen de la educación, y en cambio la cristalizada se da, ¿no? No se da al margen, sino se da producto de la educación, no producto de la experiencia. ¿Ya? Teoría triárquica de la inteligencia de Robert Stenberg. Esto ya pertenece a las teorías contemporáneas, ya no son clásicas, son contemporáneas, o sea, son más cercanas a nosotros. La inteligencia abarca un amplio, ¿no?, gama de habilidades. Por ejemplo, dice lo siguiente, ¿no? 3 tipos de inteligencia: analítica, creativa y práctica. ¿Cuál es la analítica? La analítica es la habilidad de adquirir nuevo conocimiento y resolver problemas de manera efectiva, haciendo uso, ¿pero de qué cosa? De las habilidades cognitivas, como cual la memoria, el razonamiento deductivo, eso está dentro de la analítica. O sea, es la que te permite utilizar, ¿no?, las habilidades de tipo cognitiva, ¿no?, la memoria, los razonamientos de tipo deductivo. En cambio, la inteligencia creativa es la habilidad para adaptarse, o sea, te adaptas creativamente a las nuevas situaciones, y de usar el insight, que es la aparición súbita, ¿no?, de la respuesta frente a un problema, haciendo uso de la motivación, el pensamiento divergente y la imaginación creadora, ¿no? Se alimenta de las experiencias la inteligencia creativa. En otras palabras, es aquella que tiende a ayudarte a resolver, pues, problemas nuevos, ¿no? Esa es la inteligencia creativa. Ya, por ejemplo, de cuántas maneras puedo utilizar una regla. Entonces, ahí comienzas, pues, a manipular la regla. Inteligencia práctica, habilidad para seleccionar contextos en los que podemos sobresalir y para moldear el ambiente a fin de adecuarlo a nuestras cualidades y resolver problemas prácticos, muy vinculado al éxito, ¿no? Por ejemplo, lo que tú estás viendo ahí, ¿no? ¿Has trabajado en grupo en la escuela? ¿De qué forma han contribuido tus compañeros en la realización de la tarea? En el caso de la inteligencia práctica también se le conoce como inteligencia contextual. La inteligencia práctica o contextual te permite salir de situaciones, ¿ya?, que se presentan en ese momento, en el contexto. Esa es la inteligencia práctica. Por ejemplo, te descubren con un plagio ahí en pleno examen. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No vas, o sea, la inteligencia creativa sería de cuántas maneras puedes tú plagiar, ¿cierto? ¿Ya? Pero la inteligencia práctica te descubren, ¿qué haces? Bueno, echa la culpa a otro compañero, o haces algo, pues, ¿no? Por cierto, pues te comento, ¿ya? Justo un amigo nos comentaba que en la uni tú sabes que los estudiantes generalmente van a suplicatorio. O sea, eso ya no es novedad en la uni, ¿ya? Cuando tú ingresas a la uni, generalmente vas a suplicatorio. Suplicatorio significa, pues, recuperar, ¿no? O tomar otro examen. Y ya los profesores saben, ya cuando hacen exámenes, hacen ya 2 exámenes, ¿no? Uno que es el legal, o bueno, es el a tiempo, y el otro ya cuando jalan, ¿no? Entonces, lo que pasa es que había una profesora que había tomado un examen, una profesora, ¿no? Y habían jalado la mayoría, y solamente habían aprobado 2 o 3, creo, en el examen, ¿no? Y la cosa es que la maestra les da, pues, el suplicatorio. Y allá en la uni, si es que has tomado tu examen y has aprobado, vas al suplicatorio, ya. Si vas a dar tu examen suplicatorio, se te va a borrar la nota anterior. Así es.
No, no es que tú vas y ya, pues, no, o sea, la nota más alta, no, no es así. O por lo menos de esa profesora no es así, pero muchos compañeros de la uni nos comentan eso. Y había un muchacho que había ido, pues había sacado 12, había aprobado, pero fue al examen diciendo, bueno, si es suplicatorio debe estar más fácil, ¿no? Y la verdad dice que cuando miró el examen, hasta que estaba más tranca que el primer examen que habían dado. Frente a ese contexto, ¿qué hacer? Entonces, ¿qué hizo el muchacho? Se puso la capucha, ¿lo tengo? Ah, ¿ya? Se puso la capucha, se tapó como la profesora era una viejita, estaba sentada, chapó su examen y picada, picada, y la gente la maestra pues detrás como choro, corriéndolo, ¿ya? Llamando a seguridad, que lo chapen, que lo atrapen, y escapó, pues, ¿no? Escapó felizmente el muchacho, ¿ya? Y bueno, por ejemplo, utiliza pues su inteligencia práctica, ¿no? Porque no cualquiera pues arranca de esa manera, ¿no? Y claro, la maestra frente a ese contexto, inteligentemente, ¿sabe lo que hizo? Ya, carnet a todos. Ya, pues ahí sí, ¿qué vas a salir de ese examen? Entonces, lo mató, ¿no? Eso es una inteligencia práctica porque pues, la habilidad frente al contexto, cómo enfrentas el contexto, ¿ya? Muy bien. Tienes las 8 teorías de la inteligencia de Howard Gardner. Bueno, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas propios de un contexto cultural, ¿no? La inteligencia tiene una base biológica en el funcionamiento del sistema nervioso y es alentado y entrenado por un determinado contexto cultural. Critica el uso de los test psicológicos como determinantes para calificar la inteligencia, solo pueden servir como indicadores. O sea, para Gardner, la inteligencia no puede ser medida, pues. O sea, con un test no puedes medir la inteligencia, por ejemplo, ¿no? O sea, aplicar el mismo test a Einstein y aplicar ese mismo instrumento de evaluación a Messi o a Diego Armando Maradona, no, pues no es lo mismo. Aplicar esa misma evaluación que aplicas a un intelectual de la talla de Newton y aplicarlo, no sé, a un Mozart no es lo mismo. Por eso que él plantea, bueno, que tenemos, ¿no? Varias inteligencias, de eso lo denominó 8 tipos de inteligencia, aunque existen más, ¿eh? Aunque existen más, ¿ya? Entonces está la inteligencia lingüística propia de los escritores, está la inteligencia musical propia de los compositores, ¿no? De los cantantes, etcétera. Está por ejemplo, Chacalón, ¿no? Chacalón, pues, donde ha estudiado, ¿no? Pero, o sea, tenía pues una inteligencia musical que no todos lo tienen, ¿no? Inteligencia lógico-matemático propio de Albert Einstein, espacial propio de Leonardo da Vinci, ¿no? Que se dedica a la pintura, ¿no? Hay otros escultores, hay algunos arquitectos, ¿no? Ingenieros, es inteligencia espacial. El cineasta Marceus, ¿no? Que es un tipo mímico, kinestésico o sinestésico, ¿no? Porque la sinestésico o kinestésico tiene que ver con el uso muscular de los jugadores, por ejemplo, ¿no? De los deportistas, atletas, todos ellos son sinestésicos. Esta inteligencia naturalista Jacques Comtao, que es un investigador dentro de esta rama, ¿no? Científico, biólogo, ¿no? Entonces, eso es la inteligencia naturalista, propio de los ingenieros ambientalistas, de los biólogos, de los médicos, etc. Ahí está Mahatma Gandhi, que es propio de aquel que tiene inteligencia intrapersonal e interpersonal, ¿no? Porque acá justamente se divide en dos, ¿no? Intra es la inteligencia hacia adentro, propio de los filósofos, propio de los poetas, y la inteligencia interpersonal es propio de aquellos que tienen pues esta relación con los demás, ¿no? Por ejemplo, los docentes tenemos inteligencia interpersonal, los psicólogos tienen inteligencia interpersonal, ¿no? Los de trabajo social, ¿no? Los actores tienen inteligencia interpersonal, ¿no? Entonces, eso es lo que va a plantear este señor llamado, o bueno, ¿no? Llamado Juan Gardner, ¿no? Y bueno, ahí tienes todo el resumen del tema.
Entonces lo que tendríamos que completar es esta última inteligencia de Daniel Goleman, ¿ya? Daniel Goleman plantea inteligencia emocional. Howard Gardner dice que es una novena inteligencia, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, Goleman dice de que la inteligencia, sobre todo valora esto de la interpersonal e intrapersonal. Entonces, él plantea 5 capacidades: autocontrol, autoconocimiento emocional, que cuánto te conoces emocionalmente; autocontrol emocional, si controlas tus emociones; y automotivación. Eso sería lo que corresponde a la intrapersonal, intra hacia adentro. Empatía, habilidades sociales, etcétera, corresponde a la interpersonal, o sea, cómo tú te relacionas con los demás, ¿no? En el caso de las habilidades sociales, por ejemplo, hay gente que no tiene esa capacidad de convencimiento, ¿no? Ahí, por ejemplo, señorita, ¿no? El chico quiere conquistar a una señorita, se queda sin habla, ¿no? Es habilidad social, ¿no? No puede expresar su sentimiento, ¿no? O empatía, por ejemplo, hay algunos que observan, ¿no? Que miran a una chica que está llorando y le preguntan, ¿no? ¿Estás llorando? Ya no hagas eso, pues. Bueno, por cierto, no hay varones, ¿no? No hay varones. Pero, ¿cómo haces eso? ¿Estás llorando? Claro, no, está sudando por el ojo, ¿no? Pues o sea, hay que tener empatía, ¿no? Ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces, esas son las 5 capacidades que plantea Goleman, ¿no? Para Goleman, la inteligencia es saber manejar adecuadamente tus emociones, ¿no? Porque la parte lingüística, lógica, etcétera, eso no determina tu inteligencia. Tú puedes ser muy bueno en matemática, pero de ahí que seas un tipo, por ejemplo, pedante, creído, eso es lo que te limita. Incluso si tú más o menos averiguas, los primeros puestos generalmente no terminan su carrera. Hay estudios estadísticos acerca de eso. Los primeros puestos generalmente no concluyen su carrera universitaria. ¿Y eso por qué? Se supone que ellos destacan en ese área y deberían ciertamente, ¿no?, ser personas muy importantes, ¿no? Pero no es así. ¿Quién destaca? O sea, que destaca el que tiene habilidades sociales, el que se relaciona bien con los demás. Ese es el que destaca. Entonces, eso es lo que va a plantear Goleman, ¿ya? Eso es lo que va a plantear Goleman. Primeros puestos de la universidad, sí, Nicole. Sí, por ejemplo, casi el 80% o hasta un poco más de los ingresantes a la uni en primeros puestos no terminan la carrera. No terminan la carrera. Imagínate, no sé, pues, primer puesto, cómputo general, ingresante a la uni, ¿ya? Está en quinto siglo, se enamora de una chica, no tiene habilidades sociales, la chica lo traiciona, el chico en su situación no sabe controlar sus emociones, va, mata al chico, preso, se suicida, toma veneno, racunina, etcétera, Nicole. Así que Nicole, antes de estar con un chico de la uni, piénsalo, Nicole. ¿Ya? Mentira. Bueno, gente, hemos terminado. Falta de dedicación, dice también eso, ¿no? No es mi prioridad, dice Nicolo. Evidentemente, Nicolo, evidentemente, ¿ya? Incluso, a veces pasa, Tania, de que esos primeros puestos terminan al final, es que desde pequeños han estado así tan sometidos al estudio, que al final en la universidad poco a poco se van socializando y bueno, entre patas, pues a veces salen y comienzan, por ejemplo, a tomar. Toman, se relacionan, toman y a veces esas cosas no puede controlar sus emociones, pues al final termina yéndose para otro lado. Así es. Chicos, gente. Bueno, hemos terminado la parte teórica y voy a dejar de compartir. Esto, ¿ya? A ver, vamos por acá. A ver dónde estamos.
Y ahora, a ver este sésamo. Y sí se abrió. Ya. Ujú. Sí se ve, ¿no, Nicole? Ya, debe ser. Psicólogo de la... Bueno, acá la primera pregunta está, no está bien hecha, ¿no? Un psicólogo de la inteligencia que propone el factor de la inteligencia es innato y de forma hereditaria, complementada por el factor específico. Eso es Charles Spearman, pero acá no está. Pues. Este pues natural, general, voluntad. Voluntad, a mí eso. Y ese material de Pamer, ¿eh? Me sorprende de que Pamer tenga este material. Ya, 2. Bueno, ahí no hay respuesta. Debe ser Charles Spearman, ¿ya? Psicólogo de la inteligencia que manifiesta un tipo de inteligencia que requiere experiencia previa para su empleo. Inteligencia previa. ¿Quién te habla acerca de eso? Thurston, Cattell. Psicólogo de la inteligencia que manifiesta un tipo de inteligencia que requiere de la experiencia. Es Cattell, pues, ¿no? Pues recuerda que para Cattell la inteligencia cristalizada se va a dar a base de la experiencia. Inteligencia concreta y abstracta son niveles de un mismo proceso intelectual que se caracterizan por la capacidad principal de percibir con atención algo, ya almacenar información en la memoria, emplear la memoria en situaciones, discriminar estímulos, resolver problemas nuevos, ¿no? Eso es, ¿ya? Eso es. Vamos con la número 4, tipo de inteligencia que está relacionada con los escritores, los poetas, cuentistas, entre otros. Se denominaría, según Howard Gardner, escritores lingüísticos. ¿Ya? 5. La inteligencia que se basa en la preocupación por la naturaleza y su medio ambiente, eso es natural, ¿no? 5 la dejo. ¿Ya? A ver, excelente. Ahí también pueden escribirme en el chat, ¿no? Dice lo siguiente, la inteligencia que posee un grupo de coreógrafos ante una puesta en escena se denomina, ¿cómo se denomina? Inteligencia kinestésica. Bueno, se ha vuelto de moda en San Marcos, ¿no? En esas universidades preguntar sobre las inteligencias múltiples y ahora la inteligencia emocional de Goleman, ¿no? Así que hay que tener bastante cuidado. ¿Cuál sería el coeficiente intelectual de un niño si su edad mental es igual a su edad cronológica? Sencillo, pues, ¿no? Si su edad mental es igual a su edad cronológica, ¿cuánto sería? A ver, al ojo, ¿eh? Ya, muy bien, pues. Claro, ponle acá 1 y ponle acá un mes. 1 entre 1, 1 por 100 siempre, ¿no? Pamercito. 8. Se refiere al conocimiento de las propias emociones y a la propia expresividad. ¿Cuál es? Se refiere al conocimiento de las propias emociones, autoconocimiento. 9. Capacidad para autorregulación adaptativa de las emociones y conductas. Capacidad de autorregulación, autocontrol. Capacidad de comprender la perspectiva, estados emocionales y reacciones conductuales de otros. Empatía. Y es la C, ¿no? Claro. ¿No? 11. Organizar las emociones que se canalicen en consecuencia de metas y objetivos. Se canalicen, organizar las emociones. ¿Cuál sería? Que se canalizan en consecuencia de metas y objetivos. Automotivaciones. Motivarte hacia metas, hacia objetivos, ¿no? Por ejemplo, como el chico que te va a sacar de la pobreza, ¿no? Automotívate. Habilidad social que se presenta al enfrentar una situación problemática. Habilidad social que se presenta, ¿cuál sería? Habilidad social que se presenta al enfrentar una situación problemática.
Claro, la empatía en el sentido de la empatía, la resiliencia es la capacidad de sobreponerse a situaciones difíciles, problemáticas, ¿no? Entonces es parte de las habilidades sociales. Por ejemplo, él te deja, entonces aquella mujer que es resiliente, bueno, sobresale de esa situación, no está llorando, comentándole a sus amigas, publicando en las redes sociales, ¿no? Desgraciado, maldito y no sé qué más. 13. Se relaciona con la escritura, narración, pensar en palabras, entre otros. ¿Cuál sería? Se relaciona con la escritura, la narración, claro. Pensar en palabras lingüística. 14. La inteligencia es la capacidad de identificar y clasificar patrones de la naturaleza. Claro, esa es la C, natural, ¿no? Y 15 dice, es la capacidad que tiene el individuo de resolver situaciones nuevas y problemáticas, eligiendo previamente soluciones más adecuadas, las que conducen al éxito. ¿Cuáles? Situaciones nuevas. Es la capacidad que tiene el individuo para resolver situaciones nuevas y problemáticas. Esa es la inteligencia. Esa es la inteligencia. ¿Ya? 15 muy bien. No es la imaginación, es la inteligencia, porque recuerda que la inteligencia es la habilidad de resolver problemas, ¿no? De forma novedosa, nuevos, ¿ya? Muy bien, gente, ha sido un gusto, como siempre, haberlos acompañado, asesorado. Nos estamos reencontrando la próxima semana, ¿ya? Un abrazo para ustedes, nos estamos viendo, así que ya se puede cortar la